Buenos días, vamos a realizar la presentación del trabajo de la asignatura del Derecho del Trabajo. Los participantes son Lidia Pellicer, Ana Isabel Sánchez, Noelia Pérez y María Belén Urbina. En este trabajo pretendemos realizar una mejora del convenio colectivo de los grandes almacenes del Corte Inglés, mediante la incorporación de medidas que ofrezcan una mejora a dicho convenio. Procedemos a hablar de los artículos que pretendemos modificar. Artículo 30. Régimen de descanso en actividad comercial y domingos y festivos, cuya modificación es que creemos que resultaría necesario dar el derecho a los trabajadores a elegir los domingos y festivos que en concreto quisieran trabajar, siempre y cuando la empresa se encargue de establecer un orden y cierta coordinación para poder llevar este proceso a cabo y que todo funcione correctamente. En dichos días se debería entrar al puesto de trabajo más tarde y finalizar la jornada laboral antes, con el fin de poder llevar una buena conciliación familiar. También es importante que los trabajadores obtengan remuneración por ir a trabajar los domingos y no solo las horas libres trabajadas. Para que dicha mejora se cumpliese, debería actuar tanto la empresa como la comunidad autónoma. En cuanto al artículo 36, licencias retribuidas, consta de varios apartados. Voy a proceder a explicar el apartado D, así como del apartado H, el subapartado 3, con sus correspondientes modificaciones. Pues bien, el apartado D nos dice que existen 3 días en los casos de nacimiento de hijo, enfermedad grave diagnosticada por el facultativo o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando por tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento superior a 300 km por trayecto al efecto, el plazo será de 5 días. Aquellos casos que conlleven salidas de una isla o de una de las 2 ciudades autónomas se considerarán un desplazamiento suficiente para tener derecho al aumento de los días de la licencia, igual que si se tratara de un desplazamiento superior a 300 kilómetros. En cuanto a la correspondiente modificación a dicho apartado del artículo 36, nosotras creemos que 3 días en los casos de nacimiento de hijo, enfermedad grave diagnosticada por el facultativo o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad nos parece poco tiempo, pues son situaciones y momentos muy importantes en la vida personal del trabajador y consideramos que se deberían dar los días que nos pone el convenio, pero contando solo los laborales, es decir, sin contar los festivos, aunque la empresa lo tenga como laboral. También consideramos que el tercer grado de consanguinidad es importante y en cambio no se da ningún día por fallecimiento. Por lo tanto, le daríamos la misma importancia que a un segundo grado. Por otro lado, como he mencionado, voy a proceder a explicar del apartado H el subapartado 3. Pues bien, este subapartado nos dice que existe hasta un máximo de 6 horas anuales con justificación de la urgencia y acreditación del tiempo empleado con el correspondiente visado facultativo para acompañar a hijos menores de 15 años a urgencia médica no previsible en horas coincidentes con el horario de trabajo. Nosotras creemos que la correspondiente modificación a dicho subapartado sería que exista un máximo de 6 horas anuales para aquellos empleados que tengan que acompañar al servicio médico de urgencias a sus hijos menores de 15 años en caso de que se pongan enfermos, nos parecen pocas horas al cabo del año, ya que para los mismos empleados no hay límite de horas, siempre que se acredite justificante. En conclusión, a nuestro juicio, todos los empleados deben estar en igualdad de condiciones, tanto los que tienen hijos como los que no, pudiendo ausentarse de su trabajo por motivos justificados para ir a urgencias en cualquier momento y sin límite de horas al año. Por algo tan importante como... Haciendo referencia al artículo 45, que tiene como título Prendas de trabajo,
Nos dice que a los trabajadores que procedan, comprendidos en el presente convenio, se les proveerá obligatoriamente por parte de las empresas de uniforme y otras prendas, en concepto de útiles de trabajo, de las conocidas y típicas para la realización de las distintas y diversas actividades que el uso viene aconsejando. La provisión de tales prendas se ha de hacer al comenzar la relación laboral entre las empresas y los trabajadores en número de 2 prendas, que se repondrán en anualidades sucesivas, de manera conveniente, o al menos en la mitad de las mismas, salvo en funciones mercantiles efectuadas de cara al público, en las que la reposición anual se realizará en número de 2 uniformes. Todo ello en función de la exigible buena presencia del trabajador destinado a estos cometidos. Se facilitará uniformidad adecuada a su estado a las trabajadoras embarazadas. Nosotras creemos que este artículo precisa de una modificación, que es la siguiente. Deberían facilitar las prendas de trabajo al personal 2 o 3 veces al año, dependiendo de su actividad, puesto que el uniforme se desgasta por el lavado, así como por la constante utilización del mismo. Asimismo, es preciso incorporar al uniforme de trabajo un calzado cómodo y adecuado al puesto, ya que generalmente la mayoría de los trabajadores de la empresa pasan el mayor tiempo de su jornada de pie y en continuo movimiento. No vemos adecuado que el calzado lo compre el trabajador, es parte del uniforme y por tanto la empresa debe preocuparse de proporcionar calzado de calidad a todos sus empleados. Artículo 39. Protección de la vida familiar. Nacimientos prematuros. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante 1 hora durante el tiempo que dure esta hospitalización. Para este artículo, a nuestro parecer, debería aumentarse considerablemente el tiempo de ausencia en el trabajo, tanto para la madre como para el padre de un hijo prematuro o que por cualquier otra razón deba permanecer hospitalizado después del parto, ya que 1 hora nos parece muy poco tiempo para que una madre o un padre esté con su bebé mientras dure dicha hospitalización. Además, deberían reducir todavía más las jornadas para los trabajadores que presentan dichos casos y que esta reducción de jornada no llevase consigo una disminución del salario hasta el alta hospitalaria. Artículo 35. Periodos de disfrute. Los trabajadores disfrutarán entre los meses de junio a septiembre de al menos 21 días naturales ininterrumpidos de su periodo vacacional, salvo que ingresen en la empresa con posterioridad al 1 de septiembre o su parte proporcional. Y en la medida que la organización del trabajo lo permita, los trabajadores tendrán opción para fijar la fecha de disfrute de su vacación anual. En relación con este artículo, nos resulta imprescindible destacar que el 64% de la plantilla de trabajo son mujeres y la mayoría son madres. Con esto queremos decir que es imprescindible que la empresa cree una adecuada conciliación familiar. Creemos que por conciliación familiar el periodo de vacaciones tendría que ser como el periodo de verano, del 21 de junio al 21 de octubre. Los turnos de vacaciones varían en función de las previsiones de ventas, pues está claro que la empresa vela por sus beneficios, y eso no debería de ser así. Los trabajadores no deberían depender de los periodos más bajos de ventas para acoger vacaciones, dado que la empresa debería tener en cuenta los meses de más venta y coordinar las vacaciones de sus trabajadores, de manera que exista una buena conciliación familiar, así como conseguir que dichos empleados se encuentren satisfechos con sus periodos vacacionales, sobre todo que los trabajadores que tengan hijos puedan coincidir con ellos en el periodo de vacaciones, teniendo la oportunidad de disfrutar dichas vacaciones a la vez que lo hacen sus niños. Punto 2. Artículos a eliminar. En este caso hemos seleccionado el artículo 49, que es incapacidad temporal, que dice así: que los trabajadores, desde el primer proceso que se inicie dentro del año natural de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral debidamente acreditadas, no percibirán retribución ni complemento alguno durante los 3 primeros días, con independencia del número de días que alcancen los periodos de enfermedad o el número de procesos que produzca. Esto significa no computará a todos los efectos los días que coincidan con internamiento hospitalario ni las bajas de incapacidad temporal que estén motivadas por la aplicación de tratamientos de radioterapia o tratamientos contra el cáncer. Nuestra modificación
es que este artículo ha de ser eliminado, ya que por coger de 1 a 3 días de baja no se recibe ninguna retribución. Por tanto, si alguien enferma en dicho periodo de tiempo, aunque solo sea un día, se resta parte de su sueldo. No obstante, si al año siguiente, si solo se coge una baja en todo el año, se devuelve una parte proporcional. Pero si el trabajador toma 2 bajas, aunque habiendo sido de un día en el año anterior, cada baja ya no se devuelve proporcional. Dentro de un año natural de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, a pesar de que se encuentra debidamente acreditado, no vemos aceptable ni justo que los trabajadores no perciban ni retribución ni complemento de ningún tipo durante los 3 primeros días de baja de dicha causa. Así finalizan nuestras modificaciones del Convenio de Grandes Almacenes 2017 a 2020. Gracias por su atención.